bien, y bueno, continuamos con esta instancia, esta charla que tenemos ahora programada sobre la matriz energética, sobre el contexto económico en el cual se está desarrollando, y para eso estamos con Jorge y con Marina, en los cuales saludo, les agradezco mucho la presencia. Marina, para entrar de lleno a lo que es la convocatoria de la mesa, tenemos una economía que está dando señales de dificultades serias desde hace tiempo. A esto se le suma una pandemia con la cual hay que cargar, una falta de crédito en un mundo que está líquido y sobre eso una presión cambiaria. Con todos estos ingredientes se podría decir que no hay desarrollo de matriz energética que pueda proyectarse y que aguante, ¿no? Pero te quería consultar entonces, ¿cómo analizás este contexto económico en el cual se tiene que desarrollar una matriz energética con inversiones, con señales de precios y sobre todo con desarrollo? Claro. Usaste varias palabras, ¿no? Usaste desarrollo, señales de precios, usaste estabilización. La verdad que estás metido en un matete. Como decís vos, la economía argentina está estancada desde 2012, no crece, tiene una caída abrupta a partir del primer trimestre de 2018 hasta fines de 2019, primer trimestre de 2020, y ahí la conectaste con la pandemia, que no solo fue caída, sino que fue un desplome. Ahora tenés un rebote del nivel de actividad respecto a ese desplome, en la medida que la economía se empieza a abrir lentamente, pero ese rebote está conviviendo con una dinámica monetaria que es muy preocupante. Viendo para financiar, si querés, el impacto que tuvo la pandemia sobre el nivel de actividad, generaste una expansión fiscal, esa expansión fiscal la financiaste con emisión monetaria, esa emisión monetaria los primeros meses quedó, si querés, en los bolsillos de la gente, en los depósitos de los bancos, y en la medida que la economía se empezó a abrir, empezó a aumentar la velocidad de circulación de esos billetes, y lo que estás viendo es una presión sobre el mercado cambiario que te están metiendo, digamos, mucho ruido en el funcionamiento de la economía. Una economía que, en términos de precios relativos, vos mencionaste la palabra precios relativos, no estaba tan mal. O sea, cuando vos mirabas la dinámica de los precios, los tres precios básicos de la economía, que son el dólar, las tarifas y los salarios, que forman parte de la estructura de costos de cualquier compañía, vos tenías un tipo de cambio oficial que quedó alto después de la corrida que arrancó en 2018, digamos, y de las devaluaciones que te llevaron el dólar de 20 a la zona de 80. Tenías un nivel de salarios que quedó, si querés, acomodado, o sea, tenés una caída muy abrupta en el salario real y una caída mucho más abrupta en el salario en dólares, y tenés un atraso tarifario que se te empezaba a dar, sobre todo respecto a los precios que se habían generado durante el gobierno de Macri, que no eran sostenibles en términos de gobernabilidad y de manejo, digamos, de la política económica del país. Te habían dado una rentabilidad al sector que te habían empezado a movilizar la oferta en el sector, no poca, pero claramente la política, digamos, requiere un triángulo, ¿no? Hay un triángulo donde vos la política tarifaria la tenés que manejar con tres vértices. Uno es la rentabilidad empresaria, condición necesaria. El segundo es la consolidación de las cuentas fiscales, también es condición necesaria. Y el tercero es cómo manejar la gobernabilidad, o sea, en qué medida la tarifa o la población, digamos, paga esos costos, y esas tarifas, de nuevo, si la dinámica cambiaria se te escapa, se tornan inviables. Y te diría que es el problema que tenés hoy por hoy, porque tus precios relativos estaban relativamente bien, el atraso tarifario se te empezaba a dar respecto a lo que se había dado, digamos, durante el gobierno de Macri, pero todavía el atraso que tenías a principios de año era significativamente menor al que había tenido el gobierno en el arranque de la gestión. De hecho, digamos, la caída en los precios internacionales de los combustibles en mitad de la pandemia hicieron que tengas que sostener un barril criollo, digamos, por arriba de los internacionales. Ahora ese barril criollo te quedó fijado en dólares oficiales. En la medida que la brecha se te desacomoda, la discusión respecto al nivel del tipo de cambio oficial no tiene que ver con la competitividad de la economía. La discusión tiene que ver con la brecha. Y a estos niveles de brecha, el problema que tenés es que los incentivos son tan perversos que te terminan vaciando al Banco Central, y si te vacían el Banco Central, los riesgos de una dinámica inflacionaria complicada hacia adelante son cada vez mayores, porque tenés muchos pesos en la economía, tenés una señal de que va a haber más pesos en la economía, tenés un Banco Central con cada vez menos reservas,
Y te diría que lo más complicado de todos es que tenés precios de los activos locales que se terminaron reventando como contracara de esta dinámica económica y política fundamentalmente, donde el precio de las acciones en Argentina, el Marval, vale un 5% de lo que valía en 2017, cuando la señal de precios, la señal política del gobierno de Macri que había generado esa revalorización de los activos locales. Pero lo más grave de todo es que los precios de los bonos argentinos que se acaban de reperfilar, que tienen un flujo hacia adelante que es prácticamente imposible de defaultear porque no tienen flujo, vuelven a tener valores de recupero, y con estos precios de los activos locales, la capacidad para intervenir en la brecha y bajar la brecha y evitar un salto del tipo de cambio oficial es cada vez menor. Y de nuevo, digamos, si no hay un ordenamiento de la política económica, claramente la discusión sobre la energía en un mundo donde esa discusión está, digamos, por dos motivos. Uno es por la propia pandemia, digamos, el Brent vuelve a valer $37, y la segunda es porque lo que hay en el mundo es una discusión sobre el rol de los hidrocarburos, ¿no? Una agenda verde, digamos, que la levanta la Unión Europea, con, digamos, la plata para la reconstrucción, pero también la levanta, si querés, el propio Biden, digamos, en la agenda de campaña, digamos, en la elección americana. Bueno, digo, vas a un mundo donde hay una discusión que vas a tener que dar de cómo estabilizás la macroeconomía y de cómo pones los incentivos en función de, bueno, tu principal activo, que es Vaca Muerta, pero bueno, en un mundo que probablemente no sea el mismo mundo que vimos en la prepandemia. Bien, sin duda es una perspectiva económica compleja, a la cual te quiero sumar, Jorge, porque llevamos más de 10 meses de gestión. La definición, hemos asistido en estos meses a la definición por parte del gobierno del barril criollo. Hemos asistido también al desarrollo de un programa de estímulo al gas que no se termina de formalizar porque todavía no se concretó a través del decreto. Jorge, ¿son señales suficientes para el sector energético esto que se está viendo en estos meses de trabajo del gobierno? Y sobre todo pensando en el mediano plazo, ¿no? Me parece que lo que estamos asistiendo en los últimos meses es la inmediatez. Bueno, no son suficientes, son incompletas las señales, están divorciadas digamos, de lo que sería el probable devenir internacional, la probable transformación de la matriz energética mundial y la consecuente necesaria transformación de la matriz energética argentina. Lo del barril criollo es una señal horrible. ¿Qué le decimos a la Argentina? ¿Que Vaca Muerta la vamos a colocar en el mundo a precios mayores que los precios internacionales? Es una señal, digamos, que no alienta a corregir deficiencias de productividad y de altos costos. Y se está pasando con el tema del gas, que no termina de salir. Está ese proyecto desde mayo en la administración de Culfas y ahora sigue, pero no sale. Ahora, ¿qué señal es para el productor argentino decirle que le voy a pagar en boca de pozo un valor que es a veces hasta 2 veces el valor del precio internacional del gas? Entonces se habla de un recurso de magnitud monumental con Vaca Muerta, pero nunca ese recurso termina en la Argentina de ser una reserva comprobada, es decir, un activo realizable. Entonces puedo tener mucho gas abajo de la tierra, pero el mensaje es: no lo puedo sacar y comercializarlo en el planeta Tierra porque pretendo un valor que es 2 veces el mercado internacional. Y el gobierno ha entrado en esta lógica, que es una lógica de corto plazo impuesta por una corporación petrolera que está integrada por las empresas productoras, las provincias titulares de los recursos que se fijan en el valor de la regalía en relación a sus presupuestos provinciales,
un sector sindical que aspira a no perder ningún afiliado y mantener el nivel de actividad, y no que el nivel de actividad sea resultado de la competitividad real del producto en el mercado internacional. Así que yo creo que son señales autistas que estamos intentando dar para esta coyuntura, y que no tienen una perspectiva buena a largo plazo. Me parece que esto hay que modificarlo. El gobierno tendría que decir qué pretende de Vaca Muerta. Si pretende de Vaca Muerta una colocación internacional, bueno, tiene que dejarse de fantasear con esto y llevar a una convergencia en el mediano plazo de esos precios internos o los costos internos con los precios internacionales, cosa que no hace. El gobierno tampoco tiene un plan estratégico. El plan estratégico energético es una necesidad, siempre fue una necesidad. La Argentina no la ve desde el año 90 esa necesidad. Los diversos gobiernos que han pasado han creído que podrían manejarse sin el plan estratégico. Antes el plan estratégico lo que procuraba era cuestiones de seguridad energética y de mínimo costo. Hoy además tiene que procurar una transición energética hacia una economía energética que sea compatible con los compromisos internacionales de la Argentina, en el contexto internacional, en la lucha contra el cambio climático. Y esto lleva implícito la necesidad de una descarbonización de la energía. Y la descarbonización de la energía implica sustituciones entre los combustibles fósiles y reducciones de las emisiones. Las reducciones en las emisiones solamente se pueden producir por un menor consumo de gas natural, un menor consumo de petróleo, un menor consumo de carbón. En la Argentina existe la fantasía de que el gas natural va a reemplazar al carbón, pero esto es una realidad para el mundo, pero la Argentina no consume carbón y es uno de los países del mundo que más gas consumen en relación a su propia matriz energética, supera el 55%, estamos más o menos como Rusia, que es el país que más gas utiliza. Entonces, yo no veo una gran transición energética en la Argentina por el lado del gas. Sí la veo en el mundo, pero para eso el gas argentino tendría que competir en los países que consumen gas, ¿no es cierto? Y que importan gas, que son básicamente China, básicamente Europa, ¿no es cierto? Bien, bien. Así que veo problemas estructurales serios en el mediano y largo plazo. Y necesario es corregir con señales y definiciones, ¿no?, que el sector está esperando desde que asumió el gobierno, sin dudas. Marina, mencionamos barril criollo, mencionamos plan gas, podemos sumar biocombustibles, podemos sumar tarifas. En todos estos casos hablamos de subsidios o beneficios impositivos. ¿Cómo se puede desarrollar una matriz energética cuando siempre el factor de desarrollo parece ser o un subsidio o el beneficio impositivo? ¿Cómo se sale de esa lógica para hacer una economía más sustentable y un sector más sustentable en lo productivo? A ver, la verdad que vos te metiste en esa lógica, sobre todo a partir del atraso tarifario que vos tuviste durante buena parte de la década pasada. O sea, el atraso tarifario te generó una destrucción, si querés, de las reservas y del stock energético, y tuviste un cambio, si querés, muy radical en la política energética. Tuviste un primer cambio a partir de 2008, cuando empezaste a soltar los precios de las naftas después de la privatización de parte de YPF, cambio de manos, no de las acciones, no privatización, cambio de manos. Tuviste un segundo cambio bastante más radical a partir de 2012, cuando esa dinámica que habías tenido de descapitalización del sector te generó la nacionalización de YPF, y después de la nacionalización de YPF cambiaste la política de subsidios. O sea, hasta ahora los subsidios tenían que ver básicamente con compensar la matriz de energía eléctrica, era compensar, digamos, los costos de Camesa. El gas no tenía subsidios, no tenías un subsidio a la oferta.
a partir de 2012 lo que hiciste fue pusiste precios de la energía más altos, el plan gas por un lado, y los precios internos de los combustibles más altos, y trataste, digamos, de cambiar las señales a la oferta, y las tuviste, o sea, tuviste una señal muy fuerte a la oferta en esos años, digamos, con YPF, significativamente. Esto cambió, digamos, con el gobierno de Macri, digamos, cambiaron los actores, digamos, que iban a liderar ese proceso de la mano de mucho subsidio, digamos, del plan gas. Y la verdad es que de alguna forma tenía lógica, porque la paridad de importación que vos tenías del gas era tan alta que te terminaba también reventando, digamos, las cuentas fiscales y sobre todo las cuentas externas. Entonces tenía cierta lógica poder compensar importación de gas con producción local. El problema es que los precios te quedaron totalmente desalineados, no solo, digamos, de los precios internacionales, que es un poco lo que decía antes Jorge, por la dinámica propia de los precios internacionales, sino que te quedaron totalmente desalineados de la viabilidad política de los precios que querías transferir localmente. O sea, el plan gas originalmente tenía ese sendero de precios que arrancaba en $7,50 y empezaba a bajar, y la lógica era que la demanda local pagara ese sendero de precios hacia arriba, donde el precio iba a llegar a $7. Creo que era inviable, aún si hubieras logrado contener la dinámica cambiaria. Una vez que no lograste contener la dinámica cambiaria, eso explotó por los aires. Ahora, en la medida que los incentivos a la oferta de gas hoy no están, y la matriz productiva, digamos, tiene rendimientos decrecientes tan rápidos y la inversión no aparece, bueno, lo que tenés es, de nuevo, muy a la vista un cuello de botella el próximo año, donde la Argentina va a tener que volver a importar gas en un contexto donde te faltan dólares por todos lados. Entonces, la verdad es que hace falta urgente una discusión, digamos, no solamente sobre el recurso vaca muerta, sino respecto a cómo incorporás la energía en la consistencia macroeconómica, en ese triángulo que yo mencionaba. O sea, margen para dar subsidios, para todos no hay, margen para financiar la expansión de los hidrocarburos en función de subsidios a la oferta tampoco tenés. O sea, vas a tener que maniobrar en ese triángulo, pero necesariamente vas a tener que encontrar algún esquema que te asegure que la oferta de gas está. De cara al año que viene, mi sensación es que la demora en la implementación del plan gas, bueno, está llevando a que el año que viene probablemente tenga faltantes. Pero el principal problema que tenés acá, de nuevo, es la exageración para un lado y para el otro. O sea, tenías tarifas ridículamente bajas, después de dar tarifas consistentes con los marcos regulatorios en un mundo donde los precios de la energía eran 5 o 6 veces más altos que los que tenías a fines de los 90, después te fuiste para el otro lado. O sea, en algún punto tenés que encontrar alguna lógica de hacia dónde va la Argentina y no dónde va cada gobierno, porque si no, digamos, proyectos de inversión que requieren financiamiento, que de nuevo, hoy en el mundo ese financiamiento para los hidrocarburos empieza a ser más escaso, pero además con el riesgo país de la Argentina, el financiamiento, digamos, no está disponible, con el manejo que hizo el Banco Central de los dólares para la deuda corporativa, volvés a tener un encarecimiento del costo. Entonces, la verdad es que hay una contradicción entre, de nuevo, la estabilización macroeconómica, las señales particulares al sector, que creo que tienen que estar, y la viabilidad política de manejar ambas cosas. O sea, esa agenda realmente es muy complicada, y mi sensación es que que estamos muy lejos de ese nivel de discusión. Es así, parece ser así. Jorge, hablábamos de transformación de la matriz energética, hablamos de la necesidad de un plan estratégico, y lo que voy a hacer es muy injusto, porque ustedes desde el instituto han desarrollado una propuesta, 60 propuestas, que les demandó muchas horas de trabajo, muchas horas de presentaciones, y yo lo que te tengo que pedir es si me puedes hacer un resumen de los ejes centrales en pocos minutos. Y las disculpas por esta injusticia de pedírtelo en pocos minutos, ¿no? Por supuesto. Bueno, la propuesta es pública, está en la página del instituto, ha sido comentada por algunos medios, y yo te diría, se puede bajar de la página del instituto. Ahora, ¿qué diría? Bueno, vamos a sintetizar un poquito. En la década del 80, el gas en la Argentina valía $1. En la década del 90, con una política distinta, el gas en Argentina valía $1 del millón de BTU. En el año 2018,
querían $7,5 el millón de BTU. ¿Qué pasa? Que la productividad o los costos aumentaron 700% en la Argentina. Algo anda mal. Hay mercados que no son competitivos y los costos no están auditados. Y son mercados fuertemente oligopólicos. Entonces me parece que un tema que hay que hacer es llevar a esa economía enérgica a valores razonables. ¿Qué es un valor razonable? Bueno, el valor boca de pozo en los Estados Unidos, ¿cuánto es? Para salir con un Henry Hub después de transportes a $2 el millón de BTU. También el valor es $1 el millón de BTU. Y en este año, hace un mes, hubo unas declaraciones muy interesantes del responsable de no convencionales de YPF, Giuliano, el ingeniero Giuliano, que habló de que de Neuquén tendría que estar a 1,40, dijo. Entonces, bueno, ¿cómo hacemos para poner esto en orden? Yo creo que lo principal es tener una buena oferta de gas. Para tener una buena oferta de gas tenemos que abrir el grifo de la importación de Bolivia, que es un país mediterráneo y que solamente puede poner el gas en la Argentina, si tenemos en cuenta que está rodeado por Perú, que tiene importantes reservas de gas, y Chile, que es su histórico enemigo. Entonces, ese gas, desde el año 72, viene a la Argentina a través de una cooperación que es ejemplo en el mundo, digamos, o por lo menos en América Latina, la primera gran cooperación en el gas de la historia de nuestro continente. Y inexplicablemente el gasoducto que tiene que traer el gas hasta cumplir el contrato que vence en el 2027 y que después puede prorrogarse, no está terminado. Entonces me parece que hay una restricción deliberada de la oferta provocada por un gobierno o por gobiernos que son débiles y que le preguntan al oferente argentino cuál es la condición de confort en la cual se sentirían cómodos, que es evidentemente que no haya una competencia importada. La importación de gas no es un problema. Si nosotros pudiéramos tener una exportación masiva de petróleo. Tenemos una reserva o un recurso mundial en Vaca Muerta. Ese recurso todavía no pidió subsidios a la oferta, excepto lo del barril criollo, que creo que es una cosa que no va. Entonces, hay que producir, digamos, hay que rever Vaca Muerta y darle una salida exportadora. La salida exportadora va a abastecer el mercado interno a precios FOB exportación, eso está en la propuesta del Mosconi, va a generar muchos dólares en la Argentina si este desafío se acomete, para lo cual hay que hacer un revamping de lo que sería la productividad o un estudio de lo que sería la productividad en este sector y traer esos dólares que faltan. Con esos dólares que faltan, bueno, se podrán solventar las importaciones de gas que sea necesario hacer. Que no es un drama porque estamos hablando del 10% de la producción total de gas de la Argentina. Argentina produce el 85-90% del gas, así que no es un drama. Entonces hay que reenfocar Vaca Muerta. Y Vaca Muerta o se reenfoca o se queda como recurso abajo de la tierra, no hay otra. Les voy a dar una mala noticia en estos términos. Según un cálculo que ha hecho el doctor Guadagni, en el cual yo soy amigo, me referencio en los temas ambientales, en el 2050 se espera una transición que es una descarbonización brutal de la energía. La producción de carbón va a tener que bajar mucho, un 90% respecto a lo que es actualmente. Y la producción de petróleo va a tener que bajar también, la producción de gas un poco menos, porque hay sustituciones en el mundo de carbón por gas. Esto si queremos mantener la temperatura planetaria 1,5 grados arriba de lo que era antes de la era industrial. Entonces, esto todavía no se tomó conciencia de lo que significa esta reconversión de la industria. Por eso digo, o se reconvierte
y coloca lo que puede colocar en este momento, que es el petróleo de Vaca Muerta en el mundo sin subsidios y tomando el precio internacional que el mundo le dé, porque Argentina no fija el precio mundial, lo fija la OPEP. Bueno, hay un riesgo en esto, que es que Vaca Muerta tiene altos costos, y si la OPEP le llega a fijar, como lo hace habitualmente, un precio por abajo de los costos de Vaca Muerta, vamos a tener un tendal de un alto riesgo. Ese alto riesgo no lo puede solventar el Estado argentino, porque el Estado argentino tiene prácticamente una condición casi, en términos económicos, casi fallida. Así que pensar, digamos, en un tesoro argentino que subsidia brutalmente es irreal. Es pensar, digamos, algo que no existe. Bueno, yo diría que esa es la principal transformación, es decir, llegar a mercados competitivos, en el caso del gas natural, para lo cual hay que abrir el mercado. Yo creo que con Bolivia no hay razón para pagarle precios mayores que en frontera que el precio de Henry Hub a un país internacional. Por lo tanto, si hay que hacer alguna renegociación del contrato firmado que está vigente, habrá que hacerla ahora. Bueno, todas estas cosas son las que no se están haciendo. No hay un plan energético. Puede ser que el siglo XXI, en 20 años, ningún gobierno haya podido hacer un plan estratégico. Bueno, por el otro lado, la Argentina tiene que promover la energía eólica, tiene que promover la energía solar, tiene que promover, o sea, las energías sustitutivas, que tienen que tener un crecimiento gigantesco para lograr cumplir esos compromisos internacionales. Bueno, Jorge, estas son las cosas que están dentro de lo que es la propuesta. Una cosa que la menciono es en el año 2023 vencen las concesiones hidroeléctricas de las grandes centrales dadas en concesión en la década del 90. El Mosconi piensa que esas concesiones deben volver al Estado, que es el titular, el dueño del dominio, y en todo caso ser reemplazadas por contratos de servicios para que las empresas, las empresas privadas las operen, ¿no? O sea, ahí propiciamos un cambio estructural muy importante que va a redundar en una baja de costos. Es un punto que también está bien claro en las 60 propuestas que ustedes están presentando, que yo invito, como lo has hecho vos, a ir a la página del Instituto, poder analizar, porque hay mucho tema para trabajar y para poder incorporar a lo cotidiano, a la discusión cotidiana. Hemos charlado más de 35 minutos. Les agradezco mucho la claridad, los conceptos nos han dejado mucho para pensar, así que ha sido un gusto grande y muchas gracias por la participación en este evento.